Para hacer democracia, se requiere estar bien informados. La Urna, programa del Instituto Electoral de Coahuila. Los temas democrático-electorales al alcance de la ciudadanía. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa de La Urna, producción del Instituto Electoral de Coahuila. Como siempre, nos da mucho gusto que esté con nosotros y en esta ocasión el consejero electoral Alejandro González Estrada nos tiene una interesante charla. Vamos con usted, consejero. Protagonistas de la vida democrática de Coahuila y de México en comunicación directa con usted. La entrevista. Bienvenidos una vez más a su programa La Urna. Amigos, amigas, esperemos que este programa sea de su interés. Hoy nos acompañan dos especialistas en materia electoral que nos van a hablar de un tema que sin duda cada proceso electoral es importante y se vuelve tema de discusión. Esperemos que cada vez sea tema de discusión por razones distintas a las que inicialmente había sido. Pero hoy nos acompaña Arián León. Ella es maestra en argumentación jurídica, es egresada de la Escuela Libre de Derecho. Nos acompaña nuestra amiga Bárbara Torres, licenciada de la UNAM, también especialista en materia electoral y ha colaborado en diversos lugares. Yo preferiría no hacer muy grande la presentación para ocupar los minutos que tenemos en este tema y me gustaría que iniciáramos como un punto de partida. Me gustaría que nos pudiera iniciar Bárbara dándonos una especie de preámbulo a este tema y qué enfoque es el que le vamos a dar en el programa. Bienvenida, Bárbara. Adelante, por favor. Hola, Alejandro, y hola, Arián, y por supuesto también agradecer la oportunidad de estar aquí con ustedes y al público, a su público que los sigue y que es un gusto para mí poder estar platicando de este tema. Creo que me das oportunidad, por supuesto, de antes de entrar a toda la parte técnica de lo que significa la paridad, hacer un recuento de lo que este principio en realidad significa o está inserto, más bien, en una lucha histórica de un movimiento mucho más grande que tiene que ver con los derechos de las mujeres en la política. Entonces, la conquista, ¿no?, de la paridad, entonces, se vuelve, digamos, mucho más relevante en este tema para las mujeres y que hoy por hoy se encuentre en la Constitución, reconocida como un principio, hace, por supuesto, que esta sea mucho más relevante y adquiera un cariz, digamos, mucho más importante a la luz, digamos, de todo lo que han tenido que pasar las mujeres para, digamos, que sean reconocidas de manera igualitaria en la participación política. Es muy importante que veamos a la paridad en dos sentidos. Primero, retomarla como un principio constitucional, que en este sentido se posiciona como un ideal democrático, como una aspiración del gobierno para que la participación política se entienda de ahora en adelante siempre en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres. Y por otro lado, verla como una regla, ¿no? La paridad como regla es la traducción de este principio en normas, en instituciones, en acciones afirmativas a cargo de las autoridades para hacerla realidad. Es decir, como regla opera en función de un mandato de optimización de la paridad. Entonces, si para, digamos, teorizar un poco en función de la paridad, me parece muy importante que distingamos entre estas dos funciones del principio. Y creo que es importante también ponerla en contexto, ¿no? La paridad llega a México en un momento en el que hoy por hoy tenemos un Congreso paritario por primera vez y que coloca y que lanzó a México a la punta de lanza, digamos, de la igualdad sustantiva a nivel mundial. Creo que ocupamos el cuarto lugar, si no me equivoco, de más mujeres en el Congreso, pero esta no es una realidad y esta es otra traducción muy importante que llega con la reforma del 2019 de la paridad en todo, de cómo este principio se potencializa y entonces ahora la paridad, además de estar digamos, en las candidaturas de los partidos políticos, debe de traducirse para los tres digamos, cargos de gobierno, para los tres órdenes de gobierno y los tres niveles, federal, estatal y municipal. Y además, ahora también en los órganos autónomos.
por ahí empezaría, digamos, para dejar esto. Yo diría, esta parte me parece muy importante lo que dices. Este tema, me gustaría que ahorita hicieran un comentario un poquito más amplio del tema de paridad en todo, o paridad total, que me parece que es producto de la reforma de 2019, pero me parece que habría que hacer un comentario. Yo pasaría a una pregunta con Ariadne, ya que pusiste este cimiento de nuestra discusión, y te diría, ¿cómo entender esta diferencia que a veces se genera entre género y paridad e incluir géneros, ya no género? O sea, esta naturalidad con la que a veces todo se entiende, lo voy a decir muy burdamente, no es un pensamiento que yo tenga, pero generalmente hay una concepción de rosa y azul solamente, y me parece que no es el ideal. Me gustaría algún comentario de tu parte, Ariel. Claro, muchas gracias, Alejandro. Aprovecho la oportunidad para saludarlos. Muy buenos días a todas y a todos, y también al público y al auditorio que nos escucha. Estoy muy agradecida por la invitación. Y me parece muy oportuna la pregunta que realizas, Alejandro, sobre todo en la distinción que tenemos que hacer de qué se entiende por género. Tradicionalmente hemos pensado que género o hablar de género se entiende una garantía para las mujeres, mientras que género es una construcción sociocultural de la manera en la que vemos o la manera en la que nos asumimos en una sociedad, el rol que asumimos en esta sociedad. Y esto tiene que ver porque el género ya no se tiene que ver desde una concepción binaria de hombres y mujeres únicamente, sino que incluye a otros grupos históricamente desventajados o subordinados como la comunidad LGBTIQ, ¿no? En donde ya no solamente se tiene que entender como mujer y hombre en esta cuestión binaria o un tema de cisgénero, de hablar de heterosexualidad u homosexualidad, sino que viene otra categoría importante que se llama o se denomina la identidad de género. ¿Qué es la identidad de género? Pues los principios, por ejemplo, de Yogyakarta, señalan que la identidad de género alude a la manera en la que una persona se asume a sí misma, con independencia de la interpretación de los demás. ¿Qué significa esto? Si yo en esta sociedad me asumo como mujer y me comporto bajo los roles o los esquemas de una mujer, pero puede ser que otra persona que no corresponde su sexo con su género, es decir, que nació con aparato reproductor masculino, se asume en la sociedad como mujer. Esa es su identidad de género, la manera en la que se asume. ¿Esto por qué viene de relevancia cuando hablamos de paridad? Porque la paridad de género no implica solamente encontrar un lugar para las mujeres, entendida mujer que corresponde su sexo con su género, sino también ver otro tipo de expresiones de género o de identidad de género de otras personas que no tienen esta correspondencia. Y esto es relevante porque en el proceso electoral pasado, la Sala Superior resolvió un asunto justo tratando del tema de paridad de género, de 17 candidaturas que fueron canceladas en Oaxaca por esta comunidad indígena de los Muxes, ¿no? Y viene a colación porque la Sala Superior hizo una interpretación de qué se entendía por identidad de género y si la paridad de género también debería de considerar la identidad de género. Es decir, si un hombre, ¿no?, con el sexo masculino, por decirlo de alguna manera, se identifica como mujer, podríamos decir que se está cumpliendo con esta paridad de género, porque la paridad de género habla de esta correspondencia a lo que decía Bárbara, de tratar de 50% hombres, 50% mujeres. Pero estamos otra vez viendo en esta concepción binaria de hombre y mujer. Pero también entendemos que hay mujeres trans, hombres trans, mujeres transgénero, hombres transgénero, y entonces el género empieza a aumentar. Ya no solamente estamos hablando de hombres y mujeres, sino ya estamos hablando de otro grupo importante que tiene y merece protección. Perdón que te interrumpa, Ariadne, pero me parece muy importante poner un paréntesis ahí al decir, a ver, este tema me parece que se puede entender un poquito mejor si ponemos un preámbulo y decimos, este tema de los muxes, por ejemplo, son comunidades con un género específico, entendido y valorado, incluso históricamente, culturalmente, y lo que tenemos que entender, y mi pregunta concreta sería, ¿cómo hacemos entender en este contexto social en el que vivimos que apenas estamos impulsando y que se acepte 50-50 hombre y mujer, el hecho de lo que mencionabas, de que pudiera llegar a completarse esos porcentajes a través de géneros mucho más amplios de los que generalmente conocemos? Es que esto es súper importante porque es un tema también de una cultura que tenemos que ir cambiando y que se tiene que ir modificando. Y los movimientos, sobre todo el movimiento LGBTIQ, ha tratado como de incluir y decir, a ver, nosotros también
tómenos en cuenta y es importante tener ciertas acciones afirmativas respecto de, pues, no solamente los lugares en la política, sino en cualquier espacio a nivel social. Entonces tenemos que ir cambiando como esta ideología y este chip que toda la sociedad traemos de solamente ver dos tipos o dos grupos de personas, hombres y mujeres, y que muchas veces se ha visto como contrapuestos, ¿no? Hombres contra mujeres, cuando no es nada más eso. O sea, la sociedad es cada vez más plural y tenemos desde cada una de nuestras trincheras, ¿no? Desde la parte de la autoridad electoral, ya sea administrativa o judicial, desde la parte de los partidos políticos, del parte de la academia, así como la parte de los abogados y abogadas postulantes, necesitamos empezar a trabajar, a buscar espacios de inclusión de estos grupos, en donde la paridad de género, que ya es una realidad, que ya está en la reforma, bueno, a partir de la reforma constitucional de 2019, se incluyó como una obligación para todas las autoridades y partidos políticos que los órganos estén, pues, integrados de manera paritaria. Entonces, tenemos que empezar. Sí. Para cerrar este bloque y iniciar con el siguiente, me gustaría dejar en la mesa dos preguntas, una para ti y una para Bárbara. Bárbara, ¿nos podrías comentar, en este contexto que nos platica, lo voy a tratar de resumir de una manera muy simple, sé que retóricamente no es lo adecuado, pero es decir, así como los derechos humanos tenemos oleadas, en materia de paridad, podemos decir que ya pasamos un primer piso, que es el entender la paridad 50-50, y ahora tenemos que entender un poco el tema de los géneros, y eso no es tan fácil que se haga. Mi pregunta concreta sería, Bárbara, ¿nos podrías hacer una especie como de resumen muy breve de algunas cosas que han pasado a golpe de sentencias, como lo mencionaba un poco ahorita Arián? ¿Qué cosas han pasado en este tema? ¿Hacia dónde vamos un poco? Y Arián, en este tema que mencionas, y como autoridades electorales, ¿qué se podrá hacer para el año que entra? Porque es un reto muy importante, porque paridad para todos implica, como bien dices, no solo las candidaturas, implica las dirigencias, implica los cargos de elección popular en todo su contexto, así como las autoridades que son electas de manera indirecta. Es decir, jueces, magistradas, magistrados, que me parece que ese es un tema que está un poco en la oscuridad y que valdría la pena que diéramos un poco de luz. Entonces, si me permiten, vamos a una pausa. Vamos a iniciar el segundo bloque con estas preguntas, ¿sí? Gracias. Bienvenidos compañeros, amigos, amigas que nos acompañan. Vamos a reiniciar nuestro programa. Nos quedamos con este interesante tema de paridad. Y le pediría a Bárbara que retomáramos las preguntas que decíamos. ¿Qué ha pasado en los tribunales para hacer efectivo este principio de paridad? Te escuchamos, Bárbara. Alejandro, creo que esta es una pregunta sustancial, porque es bien interesante que este tema, el tema de la paridad y del ejercicio de los derechos políticos de las mujeres, efectivamente ha sido, yo diría, progresivo y progresista, y ha estado a cargo esencialmente del control judicial de la política y de las normas. Entonces, tiene que llamarnos mucho la atención el hecho de que hayan sido las y los jueces quienes proceso a proceso han ido empujando la línea de la progresividad en términos de derechos humanos y de paridad específicamente. Entonces, yo creo que sí podemos identificar, hablabas en el bloque anterior como de una especie, digamos, de similitud entre los derechos humanos y la paridad, ¿no? Con este ejercicio de las olas, porque efectivamente se comporta así, ¿no? Porque estiramos la línea y de repente sentimos que hay un retroceso y la volvemos a estirar un poquito más hacia adelante, y eso es lo que pasa con eso es lo que ha pasado con el tema de la paridad y de la mano de las y los jueces. Entonces, yo creo que podemos pensar que, por supuesto, la paridad tiene sus antecedentes en las cuotas de género, que empezaron previamente, antes de ser cuotas obligatorias para los partidos, como una recomendación por allá de 1993. Y poco a poco después, en 2001, en 1997, perdón, viene la primera cuota obligatoria del 70-30, después nos venimos de donde se ajusta un poquito más y nos vamos a una cuota obligatoria de 60-40, y entonces ahí más o menos empezamos a identificar que los partidos empiezan a incomodarse y empiezan a tener comportamientos, digamos, por decirlo menos
pues no respeta, no digamos muy acorde a las normas. Entonces, creo que de los primeros casos que llegan a la sala superior y que se resuelven en función de ir empujando este tema, fue el de Maritelma Guajardo, que con ella, que impugna la conformación de las listas de representación proporcional del Partido de la Revolución Democrática por estar inconforme en la manera en la que la acomodaron en las listas. Entonces, con ella, la sala superior se pronuncia y dice, no, las listas deben de estar conformadas de manera alternada entre género y género. Y entonces ahí llega el principio de alternancia. Después, en 2011, tenemos el famosísimo ya caso de las Juanitas, ¿no? En donde era muy común que las fórmulas de candidatura se conformaran con hombre y una mujer y después estas se les obligara a renunciar, que no hay que echarlo en borda, ¿no? Porque en el proceso electoral pasado, en 2018, tuvimos nuevamente una renuncia masiva de mujeres en Chiapas. Entonces, esto que parece muy lejano en el caso de las Juanitas, en realidad hay que seguir alerta de cómo se comportan los partidos políticos. Pero ahí, con el caso de las Juanitas, se da un empuje más y se obliga a los partidos políticos a conformar las fórmulas de candidaturas por personas del mismo sexo. Y esto garantiza que si alguien quiere renunciar, de todas maneras se siga ocupando el cargo por quien debe ocuparlo. Y después, digamos, más adelante, viene después ya el tema de la paridad vertical y la paridad horizontal y la paridad transversal, los bloques de competitividad. Y digamos, poco a poco hemos ido empujando más y más allá de lo que significa la paridad y cómo conformarla. También creo que ha sucedido algo muy interesante en estos términos, en el caso de los partidos políticos. También hay como un fenómeno especial en donde a través de las y los jueces ha sido posible empujar un poco más su democratización, la democratización de su vida interna. Entonces, en los últimos desde 2017 a 2019, la Sala Superior también ha ido impulsando criterios cada vez más progresistas respecto a que la paridad ahora tiene que ser también en la conformación de sus órganos directivos, en puestos de máxima dirección e incluso el último criterio que tiene que ver con los delegados estatales, que no son propiamente un cargo del partido, pero que hoy por hoy la Sala Superior ha reconocido que incluso hasta ahí puede llegar la paridad. Entonces creo que no sé en qué ola estaremos, pero me parece que definitivamente vamos avanzando cada vez más en el tema. Solo para subrayar, coincidirían, Arián, ahorita le vamos a dar la voz para los retos que vienen adelante con este proceso electoral que viene gigante. No hay batalla en materia de paridad que no debemos dejar de dar. Dicho en otras palabras, cada vez que alguien sostenga que se le puede vulnerar, lo debe de intentar y debemos de tener la buena noticia de que los tribunales han sido muy progresistas en ese sentido y han apoyado estas batallas, estas luchas. Y yo dejaría eso como la recomendación. Si algo sirve lo que nos comenta Bárbara, es decir, las batallas que las mujeres, y un poco como nos decía Ariadne, no solo las mujeres, sino que los géneros deben dar, tiene que ser ante los tribunales seguros de que hay un sistema que nos va a proteger o puede proteger esto que actualmente a veces vemos muy lejano. Porque como bien dices, año tras año parece que avanza la ola, pero de repente quieren volver las Juanitas y de repente quieren volver los esposos y este tipo de cosas que pensábamos que ya estaban rebasadas. Y me gustaría que Ariadna empezara muy breve con este tema que dejó un poco en el bloque pasado. Parecía que ya no había sustituciones raras en materia de paridad hasta que vimos Oaxaca otra vez. Entonces, sí me gustaría, Ariadne, si puedes darnos tu punto de vista y arrancar con la pregunta que habíamos hecho. Sí, claro, por supuesto. Un poco nada más comentabas, Alejandro, para dejar muy claro, es efectivamente las autoridades particularmente tienen que estar atentas a que no se cometan ciertos fraudes o fraudes a la ley en este tema de integraciones paritarias, ¿no? Estamos, como comentaba en el bloque pasado, transitando a entender ya al género no desde esta manera de hombre y mujer, sino incluir a otros. Pero eso también implica para las autoridades ciertos retos y ciertas problemáticas que se van a tener que enfrentar, porque justo puede ser o puede darse el caso, lo cual es pues lamentable, pero pasa, ¿no? En donde alguien, una persona, Fernando, diga que se asume como Fernanda simple y exclusivamente para poder conformar una lista
de la integración de un órgano electoral, lo cual, pues evidentemente genera ciertas complicaciones para las autoridades, porque en principio el precedente que tenemos de la Sala Superior nos deja, y a partir de los tratados internacionales, que simplemente con que una persona se asuma con el género que decida, tiene que reconocerse como tal, no se le tienen que pedir más explicaciones o más documentación o más elementos para poder comprobar que efectivamente se está asumiendo con ese género. Pero esto implica que en materia política particularmente, pues se puedan llevar ciertas trampas, lo cual es muy lamentable que tengamos que pedir ciertas garantías o cierta información, pero me parece que mientras estemos en este tránsito, para que ya en otro momento, con la simple manifestación de asumirse determinado género baste, creo que ahorita uno de los retos que enfrentaría, o que a mi parecer podría enfrentar las autoridades electorales respecto de esta nueva vertiente o entendimiento del género, es saber si esta persona no solamente en el día que se integraron las listas se asumió como mujer o se asumió como hombre, sino que desde antes, sin necesidad de tener que hacer algún cambio de su documentación, porque también sabemos que eso es un proceso y que cada uno de estos grupos también enfrenta ciertos procesos de aceptación, que no es tan sencillo, pero me parece que en el momento en el que ya públicamente se puede asumir como un hombre o como una mujer, eso implica que de atrás ya trae cierto proceso en cambio de papeles, de documentación, si estamos hablando de transexual o transgénero, ¿no? También un tema personal. Y me parece que eso es lo que tendríamos, estas son las mínimas exigencias a lo mejor que se tendrían que ver desde las autoridades. O sea, no tendría que ser así, pero también nos tenemos que adelantar a posibles fraudes a la ley por parte de los partidos políticos, ¿no? Me parece que si de por sí es complicado que las personas en esta situación se asuman como tal y lo reconozcan públicamente, pedirles más elementos puede vulnerar sus derechos, sí, pero creo que eso también, en este momento particular en el que estamos viviendo en México, es necesario para evitar que existan fraude a la ley y para que realmente sean integraciones paritarias y quien tenga que estar ahí, si sea una persona que se asume con el género que le corresponde o que ella considera que le corresponde, ¿no? Entonces, por ahí dejaría como este es uno de los retos y que tienen que estar muy atentas las autoridades judiciales y administrativas, ¿no? Y tienen que venir y trabajar de la mano ambas autoridades, porque, por ejemplo, el INE tiene un protocolo para ejercer el derecho al voto de las personas trans, pero no a la inversa, o sea, solamente es el voto activo, pero no el voto pasivo. ¿Qué pasa con el voto pasivo? Entonces, eso salió en el proceso electoral pasado. Entonces, creo que tenemos que ir evolucionando y las autoridades tienen que ir evolucionando y ver, pues, la situación, que no es un tema de un estado en particular, sino es a nivel... Bien. El tiempo vuela acá y vamos a tener unas conclusiones breves para que se tomen un minutito y medio. Y yo haría una provocación porque eso me parece que es un poco en vistas de lo que viene. Viene el proceso electoral más grande de la historia de este país, en donde todos los cargos posibles se van a elegir en todos los estados de la República, no solo en el contexto de Cámara de Diputados federal, sino congresos locales, presidencias municipales, lo cual implica una diversidad de cargos tremenda, desde síndicos de minoría, regidores. Es una diversidad, es un mosaico gigante el que tenemos, incluso en algunos estados difiere de unas regiones a otras. Me gustaría que ustedes nos pudieran dar un punto de vista de cuáles serían los retos, las recomendaciones, qué peligros ven, sobre todo por un tema en particular, cómo lograr hacer efectivos estos derechos en tan diversidad de situaciones, porque hay lugares donde se pueden ser muy respetuosos y hay lugares donde el fraude a la ley parece ser que es la medida. Entonces, ¿qué nos espera y qué recomendarían ustedes que se pudiera hacer y qué perspectiva tienen de esto? Empezaría con Bárbara, un minutito y medio, y cierra Arián para concluir nuestro programa. Gracias. Adelante, Bárbara. Creo que tocas un tema fundamental y es qué es lo que viene, ¿no? Y en lo que viene creo que tenemos mucho aprendizaje detrás que de alguna u otra manera nos previene, ¿no? Y nos avisa qué es lo que podemos hacer. Entonces, creo que el reto es para todos y todas, para las autoridades, para los actores y las actoras políticos, y también para los tribunales. Entonces, en materia de paridad, creo que va a ser bien interesante también lo que vamos a tener
cuando ponderemos la paridad frente a los principios, por ejemplo, ahora que también tenemos como la reelección. Entonces, esto va a ser un reto hacia 2021, que por supuesto yo creo que va a ser muy interesante que la autoridad electoral, en este caso, por ejemplo, el INE, la autoridad que organiza elecciones, pues pueda pensar en tener algunos tipos de lineamientos generales y que permitan cierto tipo de libertad también al interior de los OPLES o de las entidades para acomodar y para ponderar de mejor manera estos principios. Y en este sentido yo solamente voy a lanzar una última idea que tiene que ver, y que retomo de mi primera participación en el bloque anterior, con que si vemos a la paridad, no necesariamente o solamente como una regla a cumplir, ¿no? Como una normativa que los partidos tienen encima y que necesitan para poder postular candidaturas, sino cuando lo logramos entender como un principio y como una aspiración democrática para mejorar la representación y las decisiones de lo público, entonces la ponderación frente a cualquier otro principio y frente a cualquier otra situación va a llevarte a una solución distinta y que sea acorde, digamos, sistemática con el sistema de representación y el sistema electoral mexicano. Entonces, ¿qué retos veo? Pues definitivamente, por cargo de las organizaciones, es homologar los principios, dejando cierta libertad para acomodar perfectamente la ponderación a cargo de cada realidad de la entidad federativa, seguir conservando, digamos, tribunales con jueces y juezas que sigan manteniendo y cumpliendo criterios cada vez más progresistas, y por el cargo de los partidos políticos, pues que sean entidades efectivamente de interés público, que se tomen en serio la paridad y que inviertan digamos, en promover efectivamente la participación política en condiciones de igualdad sustantiva. Gracias, Bárbara. Arián. Pues más o menos en la misma línea, a mí me parece que lo que viene, además de todos los retos que hemos platicado y en este minuto y medio, a ver cómo lo puedo sintetizar, pero en aras de garantizar el principio de igualdad y progresividad, me parece que el proceso electoral pasado nos dejó ciertos aprendizajes. ¿Y esto qué quiere decir? Que cada uno de los OPLES tenía sus propios lineamientos y sus propias reglas de cómo atender la paridad. Y algunos de ellos eran más progresistas que otros. Algunos estaban un poco más rezagados respecto de la garantía del principio de paridad. Entonces me parece que con un tema de igualdad y de equidad para todos los cargos, y con independencia de si son locales y de qué entidad federativa o si son federales, sí es importante tomar en cuenta y tener un piso mínimo de dónde partir. Entonces, para mí es relevante que el INE emita ciertos lineamientos en aras de que pueda haber una igualdad para todos los cargos en materia de paridad. Pero creo que a lo mejor esto se oye más romántico que factible, pero sí me parece importante que esos lineamientos se tomen o se realicen atendiendo a las necesidades de cada uno de los OPLES. Porque como bien referías hace un momento, no es lo mismo las necesidades de ciertas comunidades indígenas en alguna región como en Oaxaca, como las que podríamos hablar en Chihuahua, o alguna otra situación en particular, sobre todo los retos que enfrentaron los OPLES en la elección pasada, ¿no? Que es nuestro ejemplo. Entonces, me parece que sí es importante que el INE asuma su competencia y emita ciertos lineamientos generales para garantizar una paridad de manera igualitaria y equitativa para todos los cargos, pero siempre y cuando se escuchen las voces de cada una de las entidades y a los OPLES. Si no, de lo contrario, van a ser ideales difícilmente aterrizables para cada una de las realidades. Y eso va de la mano también con los partidos políticos y como dice Bárbara, con los actores y actoras políticas, porque lo que se vio en el proceso electoral pasado fue esta, ¿cómo decir? Pues que los partidos no querían resistencia a los partidos políticos a conformar las listas de manera paritaria, o porque no encontraban mujeres para poder cubrir esos bloques o en esos puestos, o porque realmente no querían poner mujeres, ¿no? Entonces, me parece que son varios los retos que enfrentamos y el INE, a mi modo de ver, sí podría poner o generar un piso mínimo, sobre todo en aras de buscar una igualdad sustancial, formal, y en aras a la protección y de los derechos fundamentales y de la progresividad de este principio de paridad que hemos platicado en estos minutos del programa. Gracias, Arián. Gracias, Bárbara.
Pues el tiempo se acaba, es un tema muy interesante. Me quedo con el hecho de que tenemos que entender esta evolución histórica que nos planteabas, Bárbara. Tenemos que entender claro de dónde venimos, qué hemos hecho y no regresarnos. Me encantó el tema de el género no es blanco y negro, no es binario, no es hombre y mujer. Hay que tener la capacidad de ser incluyentes en este sentido. Esperemos que los tribunales sigan contribuyendo de manera progresiva y esperemos que haya unas reglas mínimas que permitan el ejercicio de este principio de manera adecuada para el proceso gigante que se nos avecina. No me queda más que agradecerle su participación. Esperemos que haya sido de provecho para quienes nos escuchan y que hayamos sembrado una semillita de interés en este tema para que puedan seguir investigando y aparecerán en las redes cómo localizar a las compañeras que están acá con nosotros por si tienen alguna duda o comentario que hacer. No me queda más que agradecer, pedirles que se queden en casa, que sigamos teniendo todos los cuidados y nos vemos hasta la próxima. Esto sería todo y esperemos que el siguiente programa también nos acompañe. Gracias. Y es así como llegamos al final de esta edición de La Urna, esta producción del Instituto Electoral de Coahuila. Le queremos agradecer e invitar para que nos siga en redes sociales. Queremos tener comunicación con usted. En Facebook nos encuentra como laurna.programa radiofónico del IEC. En Instagram, programa-radiofónico y en Twitter, @-IEC. Queremos tener comunicación con usted. Nos escuchamos y nos vemos la próxima semana. Pásenla muy bien. Hasta luego. Gracias por acompañarnos en una emisión más de La Urna, llevado hasta ustedes por el Instituto Electoral de Coahuila. Nos escuchamos en nuestra próxima emisión.